Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos innecesarios de caídas y ponte una ducha extra plana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación Baño 2016. Ahora tienes la oportunidad de incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática y mampara con cristales antigotas y todo el material necesario con la mínima obra y, como siempre, a los mejores precios. Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y calle Hilario Tomás sin número, detrás del Lidl. Teléfono 967 30 55 54, Ellín. Y para que estéis informados de todo lo relacionado con Ellín y su comarca, Nudis te ofrece de lunes a viernes el programa Los Desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En Los Desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los Desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí los desayunos de Solo Radio. Son exactamente 39 los minutos que pasan de las 8 de la mañana. Es la edición correspondiente al martes, día 17 de mayo de 2016. Saludo cordial de José Aurelio Martínez. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días si nos están escuchando en la emisión matinal. Buenas tardes, ya saben, si nos escuchan en la repetición. Repetición íntegra de este espacio que les ofrecemos tras el informativo central Primera Plana, y esto es en torno a las 2 y algunos minutos de la tarde. Por lo tanto, pues buenas tardes. O cualquier otra forma de saludo si lo que están haciendo es escuchando la grabación que han descargado de nuestra página web en ellinsoloradio.com. En cualquier caso, agradecidos por supuesto de contar con su presencia, con sus oídos en este tiempo de radio que se llama Los Desayunos y que nos da la oportunidad de hablar con tranquilidad, en algunos casos de nuestra cultura o de nuestras tradiciones, de temas de actualidad, de las personas que tenemos alrededor, en fin, contenidos variados porque esa es nuestra máxima en Los Desayunos de Solo Radio, hablar de todo y de todos. Y además ya saben que los martes contamos con la presencia de nuestros representantes políticos como invitados en los estudios, pero considérense también, además de oyente e invitados, si quieren participar en el programa. Lo pueden hacer a través del 967 30 53 21, si lo que desean es participar activamente y que escuchemos su voz en el programa, 967 30 53 21. Pueden también, si quieren, utilizar el correo electrónico y enviarnos, pues no sé, sus preguntas, temas que quieran que nuestros invitados aborden aquí en los estudios de Solo Radio, y para ello la dirección participaellin@soloradio.es, participaellin@soloradio.es. Bueno, vamos a presentar ya a los invitados que se encuentran en nuestros estudios. Saludar a María Jesús López por parte de Ciudadanos. Buenos días. Hola, buenos días, encantada de estar aquí de nuevo. Buenísimos días. ¿Dónde estás? A ver. Estoy aquí escondida. Estás ahí escondida detrás de José Manuel. José Manuel Díaz, por parte de Izquierda Unida Ganemos. Buenos días. Muy buenos días. Aquí son tantos que tapan, ¿sabes? Es que estoy acostumbrado a tener siempre María Jesús enfrente. Yo ya has cambiado de No, es que lugar. me ha ocupado el sitio, pero mira, el PP quiere ocupar nuestro sitio. Olé, vamos. Empezamos bien. Pues quien le ha quitado el sitio en este caso ha sido Amador Casado por parte del Partido Popular. Buenos días. Muy buenos días. Pero claro, Amador cuando ha llegado no había un papelito con el nombre puesto, ¿verdad? Estábamos antes nosotros, ocupando ese sitio. Muy bien. Y por parte del Partido Socialista Obrero Español está Julián Martínez. Julián,
que es, esto tengo que mirarlo, si no se me puede quedar alguno en el tintero. Concejal de Obras y Servicios, Medio Ambiente, Agricultura y Agua. Buenos días, Julián. Hola, buenos días, José Aurelio. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis? Ya no sé si estáis en pre-campaña, campaña, si a vosotros no os afecta mucho hasta el momento. ¿Cómo lleváis estos días ya del Ecuador del mes de mayo? Bueno, es cierto que en estas campañas, en estas elecciones nacionales, son fundamentalmente, pues quien tiene que batirse el cobre, como se dice, pues son los partidos a nivel nacional, y nosotros pues posiblemente dentro de unos días es cuando empecemos en lo que es la propia campaña electoral a tener ya una actividad más fuerte, más presente en las calles, pues con actividades que se realizarán de difusión de lo que es cada uno de los programas electorales y de lo que pueda aportar cada uno de nuestros grupos, pues para intentar conseguir los mejores resultados posibles. Pero bueno, yo creo que en cosa de unos días empezaremos a estar día a día con los ciudadanos en la calle, hablándoles e intentando trasladarles el mensaje de futuro que queremos llevar a cabo en este próximo periodo legislativo. O sea que más o menos podemos decir que todavía está tranquila la cosa, ¿no?, para vosotros. Tenemos bastante lío aquí ya como para poder empezar ya a abrir horizontes por otro lado. Manuel, María Jesús, José Manuel, ¿cómo lo lleváis vosotros? José Manuel, por cierto, nos quedábamos la semana pasada hablando de esa unión entre Izquierda Unida y Podemos, que la dejabas todavía un poquito en el aire, que bueno, estaba más o menos, ya se habían hecho algunos comentarios en ese sentido, pero lo dejabas un poco en el aire, ¿no? Sí. ¿Ha avanzado o no ha avanzado? Por supuesto que ha avanzado. De hecho, pues ya tenemos los militantes de Izquierda Unida un acuerdo al que se llegó, con un acuerdo de mínimos entre ambas formaciones, consistente básicamente en los puntos en común que tiene nuestro programa y lo que sería, pues una hoja de ruta para la próxima legislatura. El acuerdo ha llegado a buen puerto, la verdad, y pues seguimos adelante con él. También tuvo apoyo de la militancia, después de las 2 consultas a las que me refería la semana pasada. Es decir, la base pues lo apoyó además con bastante amplitud y pues lo dicho, ya tenemos nuestro acuerdo, tenemos nuestra hoja de ruta y pues ya estamos en la línea de salida. También, como decía Julián, de momento la cosa está un poquito calmada, pero en unos días ya nos dan el pistoletazo y tenemos que salir a darlo todo. Muy bien. Amador, María Jesús. Bueno, pues como decía Julián, todavía nosotros estamos tranquilos en ese aspecto, ya se están produciendo reuniones a nivel provincial y regional y pues en unos días pues ya empezará la actividad también en las agrupaciones locales para aportar nuestro granito de arena a esa campaña y de momento pues ya tenemos bastante confianza con lo que tenemos aquí. María Jesús. Bueno, pues yo empecé un poco más hace unas semanas con la revisión del programa, porque hay que darle un restyling básicamente, el programa es el mismo. Y este fin de semana me pasó en Galicia, al otro lado del mundo, a 987 kilómetros de aquí. Estuve hasta en un paseo en barco para reclamar derechos de pesca. Ya ves, o sea, de los derechos del agua, los derechos de pesca de mucha gente que en Galicia están muy mal. Pero bueno, he pasado un fin de semana increíble con las personas de Galicia, que son muy, muy acogedoras. Y ya ves, una gallinera en la tierra de los celtas. Fue muy emotivo, fue increíble. Expliqué la parte del programa de la que fui responsable y la aceptación fue buenísima. O sea, fue un lleno. Y eso que el sábado por la tarde competíamos contra el fútbol, prácticamente imposible, y en Galicia un puente grandísimo, porque hoy es el Día de las Letras Gallegas. O sea que estuvo bastante bien. Muy bien. Bueno, pues nada, ya irá un poquito cogiendo brío, como suele decirse, el asunto y os tocará también, pues supongo, aunque parece ser que, claro, si se tiene pensado invertir menos dinero por parte de los partidos políticos, esto supongo que se notará también, al menos en el trabajo, ¿no?, del partido en ciudades más o menos pequeñas o medianas, ¿no? En fin, sí, ya veremos. En nuestro caso, la verdad es que como estamos acostumbrados a hacer la campaña con recursos mínimos, pues aplicar el concepto de austeridad, pues parece ser dar una nueva vuelta de tuerca, pero esto, lo dicho, nuestra campaña siempre se caracteriza por ser bastante austera. Bueno, con independencia de, por supuesto, como siempre, daremos opción, incluso yo creo que si
Bueno, pues los temas que vaya poniendo sobre la mesa nos dejan tiempo. Nuestros invitados, lógicamente, pues podrán ir hablando de lo que les apetezca o lo que les preocupe de forma especial y quieran compartir con los oyentes, pero tengo yo 2 o 3 temas que son de actualidad que me gustaría poner sobre la mesa para comenzar. Aprovechando que está con nosotros Julián, son 3 o 4 temas de los que bueno, pues se han convertido en recurso, ¿no?, a la hora de la tertulia tomando el café o bueno, pues hablando entre los ciudadanos, ¿no? Y uno de ellos, precisamente, Julián, es la empresa Orujera de segunda extracción de aceite que tenemos en la ciudad, que de vez en cuando pues notamos que está, aunque no la veamos. Bueno, pues hay muchos comentarios, ¿no? Hay en las redes sociales también muchísimos comentarios en torno a este asunto. Yo no sé si desde el ayuntamiento se ha dado ya algún paso, si nos puede comentar cómo, bueno, pues están realizando alguna gestión, cómo está ese asunto. Sí, bueno, el ayuntamiento es consciente de la gran preocupación que hay por la ciudadanía en este sentido, con esta actividad que se realiza en nuestro municipio. Y bueno, pues ha hecho gestiones para tener claro en qué situación se encontraba la empresa, tanto de permisos como de cumplimiento de normativa. El tema es hasta dónde nosotros como ayuntamiento pues podemos llegar para poder recabar información en cuanto a diferentes aspectos de esa actividad, ¿no? Y bueno, pues en cuanto al ayuntamiento, Cumplían en su momento es una empresa que no es nueva, que no lleva funcionando 2 años, que lleva muchos años de funcionamiento, y que es cierto que ahora, bueno, pues ha tenido una mayor incidencia, pues posiblemente por los malos olores que en este tiempo se han producido en nuestro municipio, y que sin lugar a dudas, bueno, pues han venido dado por la tendencia de los vientos dominantes que han metido ese olor aquí a Allín. Si la empresa ha estado siempre y ha habido otras veces que ha olido menos, pues lógicamente ha sido más llamativo. También es verdad que ahora las posibilidades tecnológicas que hay con la difusión de las redes de todos los aspectos, pues todavía propicia que sea más elocuente la situación que se produce en cualquier sentido y que tenga pues mucha más cabida de repercusión mediática a todos los efectos. En nuestro caso, una vez que se cumplían, bueno, pues todas las premisas que nosotros regulamos, como licencia de actividad establecida por el ayuntamiento, licencia de obras y demás, nos quedaba mirar la competencia en cuanto a medio ambiente, a la salud ambiental, que se podía hacer, puesto que hay una emanación de humos, de vapores que no sabemos si son perjudiciales o no para la sociedad. Y digo que no lo sabemos porque en este caso no están analizados. Hay unas ratios que se establecen de niveles máximos de emisión, tanto de opacidad, o sea, es decir, de lo negro que sea el humo, como de los componentes que pueda llevar de metales pesados, de componentes químicos y demás que sean nocivos para la salud. Y eso lo que hicimos fue pues ponernos en contacto con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente en este caso, y nos indicaron que se le había, bueno, pues recabado una serie de información, una petición de información a la empresa para que emitiera una serie de informes y de datos para ver qué grado de cumplimiento, que tenían un plazo establecido para poder dar cumplida cuenta de esos documentos, y que a partir de ahí pues se vería qué posibilidades habría de corregir si se estaba incumpliendo algo, o bueno, puede seguir permitiendo la actividad en cierto modo. Es cierto que tal vez este año se ve propiciado aún más la obtención de ese aceite, puesto que este año ha tenido el aceite de oliva a un precio interesante, con lo cual ha hecho más llamativa, más llamativa en el sentido de obtener más aceite una empresa que se dedica a ello, pues para, bueno, jugarse la faceta comercial y económica que tiene como objeto, ¿no?, para hacer más extracción, pero que ha sido más una cuestión posiblemente de la presencia de humos que en nuestro municipio lo que ha alertado eso. En cualquier caso, yo lo puse de manifiesto en el Pleno. Es algo que es preocupante, pero que entendemos que si cumplen la legislación que hay, y en ese sentido es muy restrictiva, sobre todo desde 2012, que eliminaba a la mitad la capacidad de emisión de tóxicos hacia el medio ambiente. Hay varios sistemas de extracción, en este caso los que utilizan productos químicos para obtener esos aceites, pero son 60 y tantas empresas como esta las que hay en el ámbito nacional. Y una provincia como Jaén tiene 14, o sea, es decir, que lógicamente si siguen funcionando, bueno, yo no estoy diciendo que no creen ningún problema, que no haya ninguna situación delicada,
pero que bueno, que debemos de confiar en que se está haciendo bien, y si no se está haciendo bien, pues lógicamente la administración sí que nos ha advertido que entrarán a hacer una inspección rutinaria, como es lógico, y a proceder a realizar el mecanismo de defensa de los ciudadanos que corresponda. Bueno, lo primero es eso, saber que bueno, el olor es olor y ya está, pero que no perjudica en absoluto a la ciudadanía, ¿no? Porque ha habido momentos, yo supongo que nuestros invitados de otros partidos políticos igual han tenido alguna queja de ciudadanos, ¿no? Pero lo principal es eso, saber que no tenemos ningún problema en cuanto a la salud pública, ¿no? Con este asunto. Eso es lo importante, porque las emisiones de productos que pueden ser tóxicos no se detectan al principio, es con el tiempo, conforme se va acumulando en el cuerpo y van apareciendo sus efectos. Entonces, yo creo que es importante que la Consejería tome cartas en el asunto, que lo analice bien, que verifique si los filtros están correctos, que se hacen las pruebas necesarias, porque no es una granja de cerdos, vamos, que todos hemos tenido y todas hemos tenido al lado, y no lo es. O sea, es algo muy, muy distinto. O sea, puedes tener olores mucho peores en una granja de cerdos, pero evidentemente no se ha demostrado que eso tenga ningún efecto perjudicial para la salud. Pero, sin embargo, cualquier proceso donde intervengan aceites y se calienten, eso son, bueno, en tu casa cuando fríes, vamos, eso genera un montón de productos tóxicos. Claro, en tu casa no estás friendo todos los días y no te lo estás tragando los humos, ¿no? Pero aquí, y por eso creo que es muy, muy necesario que la Consejería nos tranquilice una vez por todas, haga las inspecciones necesarias y haga lo que tenga que hacer para asegurar que no es malo para la salud. Sí, bueno, en el mismo sentido. Evidentemente, como decías, ha habido algunas personas que se han dirigido a nosotros con preocupación, sobre todo porque en las redes sociales se han vertido muchos comentarios y algunos muy alarmantes. Y nosotros lo que hemos intentado es un poco tranquilizar a la gente que efectivamente desde la Consejería se iban a hacer unas inspecciones, unas revisiones, y que si hay algo que no estaba funcionando bien, pues que se corregiría en su momento dado, y que no habría que crear una alarma cuando todavía no había nada cierto sobre esas opiniones que se vertían en las redes sociales, y sobre todo que esa empresa llevaba muchos años trabajando con todos sus permisos en regla y que en principio debía estar todo correcto, pero que aún así, como decían, pues se va a hacer una inspección y que había que estar tranquilos en ese sentido. Julián, pero la empresa es que ha cambiado la forma de trabajar, porque ¿cuántos años? Estamos hablando de 20 y tantos años, ¿no? Yo creo que son 20, entre nosotros. Entre 20 y 25 años. Y el viento solamente es capaz, porque, por ejemplo, hablabais antes de los ceros. Sabemos que en otra de nuestras pedanías tenemos una empresa que se dedica a ello, y bueno, pues hay momentos, sobre todo quizás en verano, donde por la mañana podemos notar un poquito, después desaparece ese olor, pero bueno, siempre ha sido así desde los inicios, ¿no? Y en este caso, la verdad que son un par de años, ¿no?, donde se está creando. Son más años los que el olor pues ha estado presente. Lo que pasa es que, bueno, cuando se hace el inicio de una actividad considerada molesta para la ciudadanía, siempre tiene un procedimiento regulado por normas urbanísticas para su instalación, y es que se tiene que implantar a una determinada distancia. En este caso, pues tal vez esté a 5 o 6 kilómetros del municipio de Llín, mucho más cerca de Iso, mucho más cerca de Iso. O sea, es decir, pero bueno, también se tienen en cuenta en el diseño de los proyectos para la instalación, por la procedencia de los vientos dominantes, para que no lo hayan. Pero claro, es como siempre he dicho en agricultura, estamos en medio de la nada, o sea, en la calle, a expensas de todas las cuestiones meteorológicas que nos quieran acontecer. La presión atmosférica, que parece que, bueno, es algo que no vemos, o sea, no lo detectamos de ninguna de las maneras, influye de una manera pues determinante, tremenda en este sentido, pues para que pueda haber una masa de humo con todos nosotros, o pueda elevarse hacia arriba y no se vea. Yo quiero poner de manifiesto una cosa que ha surgido pues este fin de semana, que ha sido lo de la quema del cementerio de neumáticos. Bueno, la emisión de humos que ha habido ahí en apenas 2 días supera con creces las emisiones de tóxicos que ha podido haber en esa empresa a lo largo de muchísimos años, muchísimos. Pero claro, es algo fortuito que sucede y que no se puede controlar y que además es imparable. Eso está claro. Pero que si esa nube hubiese habido una presión atmosférica muy alta en la que el humo no hubiera subido hacia arriba y se disipa de alguna manera en todo lo que es el ambiente, que ya nos llegará después seguramente,
pues lógicamente parece que es menos el problema, porque ves una columna de humo negro que se eleva y punto. Si el humo se expande hacia abajo, esto todo el mundo pues en su casa ha visto que en la chimenea hace días que hay humo y días que no hay humo dentro de casa, es una afección directa de la presión atmosférica. Si lo sumas a los vientos dominantes que pueden estar orientando el humo hacia una determinada zona, pues por eso digo que es importante que en el diseño de la instalación siempre se tienen en cuenta esos factores y nunca se puede o se autoriza una instalación de una empresa molesta que pueda emitir humos o vapores o tóxicos al ambiente o malos olores en definitiva para que pueda verse afectada la población, salvo empresas que puedan estar instaladas hace muchísimo tiempo y no se regulaba de la misma manera. Pero, en fin, lo que es preocupante es saber si es o no es perjudicial para la salud, porque estén incumpliendo pues una normativa que dice que se puede emitir hasta un máximo de contaminantes, partículas por millón, al aire, y que eso es lo que al final detectaría que a las personas les perjudicara o no. Yo, incidiendo en la misma línea, quiero recordar que también fue muy llamativo en su momento todo el tema de antenas de telefonía móvil, y que ahora parece que todo el mundo las tiene aceptadas, todos llevamos 1 o 2 móviles en el bolsillo, parece que ya no hay problema, ya ese problema se ha disipado. O sea, en esto tenemos que ser cautos, tenemos que ver, porque también está en juego la supervivencia económica de una familia que se dedica, una familia y unos trabajadores que se dedican a ello, que como todos están obligados a cumplir unas normas de funcionamiento en su actividad y que deben de cumplirlas, y que si no las cumplen, pues para eso está la administración, y puedo dar fe de que se está trabajando en esa línea para que al final, pues sea todo correcto y no haya un perjuicio hacia los ciudadanos, que es al final lo que verdaderamente importa. Bien, pues vamos a dejar pasar el tiempo y cuanto antes esperemos conocer pues todos esos detalles, ¿no?, en torno a esa actividad, y esperemos que como digo, pues se pueda seguir realizando en las mejores condiciones y que también pues los ciudadanos estemos más tranquilos ante ello. Más asuntos, parte importante de las informaciones en todos los medios de comunicación, locales e incluso provinciales, hacen referencia otra vez al agua. La anulación de la declaración de interés regional de los regadíos de Cancarix se hacía pública por parte del gobierno regional y, pues esto ha hecho también que tengáis un desencuentro, podríamos llamarlo así, para no agravarlo mucho, por parte sobre todo del equipo de gobierno y el Partido Popular. Amador. Pues es una pena que se haya politizado el asunto de esta manera por parte del Partido Socialista, porque era un tema agrario, un tema de agua que, cumplía una serie de requisitos, unos parámetros que una asociación de regantes pidió aprovechar unas aguas que desde hace más de 25 años le pertenecían al municipio de Ellín y que están aprovechando y siguen aprovechando otros municipios del norte de la provincia. Han estado ahí aprovechándose de ese agua que tenía los derechos de explotación en el municipio de Ellín, y en el momento que una asociación de regantes pidió ese uso y presentó un proyecto con unas inversiones para poder aprovechar ese agua, porque hay que recordar que el agua se le concede y no viene con una varita mágica, hay que hacer una inversión importante para poder aprovechar ese agua, que ese agua no se pierda. Y entonces fue a partir de ese momento cuando empieza una polémica que no entendemos y que se ha llevado a términos políticos, cuando no tenía que haber sido así, porque no se trata de quién necesita más el agua, ¿no?, porque todo el mundo la necesita, evidentemente todos los agricultores necesitan agua y seguramente los agricultores de Agramón necesitarán agua y todos sabemos los problemas que tienen, pero no es una cuestión de quién la necesita más o menos, sino yo creo que en su momento se pidió en tiempo y forma por estos agricultores y creo que es una polémica que se ha politizado de manera innecesaria. Uno de los argumentos, Julián, que se utilizan desde el Partido Socialista, desde el Gobierno regional, es quizás el momento, ¿no?, en que se hacía esa declaración, que era poquito antes de las últimas elecciones municipales y regionales. Por supuesto. Por eso yo quiero recordarle al Amador que quien politizó esto realmente fue el Partido Popular, cuando en un tiempo de descuento, con un gobierno en funciones, resoluciona un decreto, una concesión de declaración de interés regional de regadíos, algo que no le competía en principio. No le competía porque eso era una acción que iba a hipotecar la acción de gobierno del gobierno entrante que pudiera haber, algo que está totalmente prohibido por las normas de funcionamiento. Segunda cuestión, acabamos de ver que le pedimos el cumplimiento de una normativa que hay vigente a una empresa de nuestra ciudad
Y yo creo que es importante que eso lo tengamos que hacer cumplir a todos. Y con el agua de las filtraciones del túnel del trasvase Tajo Segura, pues dice que esas aguas solo podrán utilizarse en la zona regable de Ellín para los regadíos existentes. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que una comunidad de regantes que pudiera crearse, una sal de riego que pudiera crearse, tiene todo el derecho del mundo a pedir agua. Pero esa, en concreto, le corresponde a los regadíos que ya existiesen. Y para solventar esa papeleta, el gobierno de María Dolores de Cospedal lo que hizo fue declarar de regadíos en tiempo de descuento esa cuestión. Yo quiero comentar un detalle que creo que es más que importante y que seguramente nadie pues le ha dado la relevancia que ello tiene. Esta declaración de interés regional que está aprobada, ese informe técnico que está elaborado en la Confederación Hidrográfica del Segura, están trasladados hacia donde compete para que se haga la asignación definitiva del agua, que es en el Ministerio de Agricultura. Y el Ministerio de Agricultura tiene ese documento pues tal vez 5 o 6 meses ya, y no lo ha hecho, no lo ha aprobado. ¿Alguien se cuestiona por qué? Tal vez no estaba tan bien hecho el trabajo. Perdón. Nos hemos reunido multitud de veces con la intención de intentar pues atender la demanda de todos los regantes que tenemos en la zona. Con este agua en concreto, pues muchas de esas reuniones han ido orientadas a intentar conseguir el mejor resultado posible en este sentido. Pero es cierto que cuando se hace la solicitud de agua, si yo soy un padre de familia y a mí un hijo mío me está pidiendo algo, pues si tengo otros hijos que tienen mayores necesidades y que además tienen por ley que ser atendidas esas necesidades, pues yo creo que debo de advertirle a ese hijo mío que me lo está pidiendo: mira, hijo, esto no es así, yo tengo que atender esto primero, y cuando haya atendido este primero veremos a ver qué solución le damos a lo tuyo. Y esto dicho de una forma muy llana, voy a intentar explicarlo de cómo se ha producido toda esta cuestión. Cuando la sal de riego de Cancariz hace la solicitud a la consejería debería haber dicho: mire usted, la normativa que hay dice que solo pueden utilizar el agua estos regantes, que en concreto puede ser en la zona regable de Agramón o en la zona regable de Iso. Iso ya tenía una concesión anterior de 4 y algo hectómetros cúbicos de agua que por diversas cuestiones no ha podido realizar las infraestructuras y lamentablemente tampoco está utilizando ese agua. Pero en el caso de Agramón, bueno, pues sí que están utilizando un agua que además tiene un condicionante importantísimo, que es de una salinidad muy alta, que deteriora los cultivos, que agronómicamente es muy difícil realizar ningún tipo de cultivo que pueda ser productivo, pero es que además deteriora las infraestructuras que tienen para el riego. De hecho, han tenido serios problemas con bombas que se les han corroído, que se les han deshecho completamente. Entonces, cuando hay un problema medioambiental de esa índole, pues la consejería debe de velar por los intereses de sus regantes, porque además financiaron esas infraestructuras en su momento. Y debería haber dicho: primero, vamos a atender las necesidades de Agramón, que son mínimas dentro de lo que cabe para el cómputo total del agua, y después vemos a ver qué es lo que hacemos con vosotros. Y no dar pábulo a decir: no contamos, por ejemplo, no hablaron para nada con los regantes de Agramón, le concedemos el agua a Cancariz y después, le concedemos la declaración de interés regional de los regadíos a Cancariz y después ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pero quiero seguir llamando la atención. Algo pasará, porque desde el Ministerio no han concedido esa agua para que se le pudiera dotar a Cancariz. Es decir, algo debe de estar ocurriendo que no nos hace pensar que hayamos actuado de ninguna manera errónea. Dicho esto, el interés de Ellín, del municipio de Ellín, del ayuntamiento, es el que haya la mayor gestión comercial que pueda haber, en este caso, en nuestra agricultura. Y eso pasa porque se desarrolle. Y bueno, nosotros reconocemos que Cancariz, las empresas que hay en Cancariz actualmente trabajando en el ámbito de frutas y hortalizas, pues tienen una capacidad productiva interesante, muy importante, y que tienen una capacidad de generación de empleo también pues llamativa. Por eso nosotros, a partir de ahora, una vez que pues en realidad se haga esa publicación de derogación, creo que vamos a seguir trabajando. No digo que vamos a empezar a trabajar, sino que vamos a seguir trabajando con la mejor de las intenciones para intentar dotar de agua a todas aquellas zonas de regadío que tengan posibilidad de desarrollar económicamente sus explotaciones. Y no solo vamos a hablar de estas migajas, y se me permita la expresión de migajas, de 2,2 hectómetros cúbicos. Vamos a hablar de esos 2,2, de los 4,7 que ahora mismo tiene el Ojeado, de los 9 que disponía otra comunidad de regantes de nuestro municipio y que se les hizo un recorte porque no se gastaban. O sea, es decir,
tenemos una cantidad de agua que tal vez como se dice, los árboles no nos dejan ver el bosque, y eso es lo que está ocurriendo con el caso de Cancarís. Tenemos agua más que de sobras si la peleamos bien para poder afrontar un futuro interesante en nuestro municipio y en nuestra comarca. Y para eso, bueno, pues lo que hace falta es que todos vayamos unidos, todos vayamos cogidos de la mano con una figura importantísima que para mí se puede llamar perfectamente Junta Central de Regantes del Alto Segura, que ya existe y que es cuestión de ponerla en marcha, y que además le dé cobertura también pues a una plataforma que en estos momentos está funcionando en nuestra comarca y que hace pues de interlocutor también importante con la Confederación en representación de los regantes. Por lo tanto, yo creo que son muchas connotaciones las que este tema, mucha enjundia la que este tema tiene, y que, bueno, a nosotros como ayuntamiento, después de haber luchado por el mejor interés de nuestros ciudadanos, pues nos queda la premisa de tener que aceptar que si ha habido un incumplimiento tanto jurídico como unas condiciones técnicas que no avalan la declaración de interés regional de esos regadíos, pues tenemos que aceptarlo. Pero el aceptarlo no quiere decir que tengamos que tirar la toalla para trabajar, que lo que haremos será seguir luchando por el interés de todos nuestros regantes, teniendo claro que a quien primero hay que atender es a quien tiene un problema medioambiental, que en este caso son los regantes de Agramón, y por lo tanto vamos a luchar por esa vía. Y después, bueno, pues amparar a todos los que podamos. Amador, y después abrimos, si queréis, la tertulia un poquito más a María Jesús y José Manuel. Bueno, vuelvo a hacer hincapié en lo mismo. La concesión de la declaración de regadío es totalmente legal, no se ha cumplido ninguna ley, y con unos informes técnicos favorables para esa declaración, con lo cual ha sido todo correcto y todo legal. Y vuelvo a repetir lo mismo, son más de 25 años los que tiene la concesión de ese agua, y en esos 25 años ni Agramón ha solicitado, que yo sepa, si me equivoco que me corrijan, el aprovechamiento de esas aguas, ni la Junta de Comunidades durante esos 25 años, durante 21 o 22 por lo menos gobernada por el PSOE, ha hecho nada por hacer que ese agua llegue allí a esos regantes de Agramón. Entiendo que salta la liebre cuando son estos regantes de Cancarís los que piden agua, y repito, legalmente, y con un proyecto y con una inversión importantísima que van a realizar para el aprovechamiento de ese agua y para la creación de puestos de trabajo. O sea, que es todo beneficio para nuestro municipio. Y vuelvo a repetir, sin desmerecer y sin, por supuesto, olvidarnos de que hay que buscar una solución a los regantes de Agramón y esos problemas que tienen con el agua para sus riegos y para sus explotaciones. Que una cosa no tiene que quitar la otra, lo repito una vez más. Pero todo se ha hecho legalmente y todo se ha hecho acorde en tiempo y forma. Y repito, 25 años que se han estado desaprovechando esas aguas, aprovechándolas en otros municipios. Y ahora que tenemos la posibilidad de aprovecharlas en nuestro municipio, de que se cree riqueza en la agricultura de nuestro municipio, que se cree un puesto de trabajo, entonces nos ponemos a pelearnos para que al final llevemos 2 años que siguen aprovechándose otros municipios de ese agua. Por lo cual no creo que en algo estamos equivocándonos, porque somos nosotros mismos a los que estamos provocando que eso no se lleve a cabo. Y esos derechos y esas inversiones que han hecho estos regantes, pues me imagino que tendrán alguna consecuencia legal también, y que pues seguramente ellos la pelearán, claro, sus derechos los pelearán hasta el final, entiendo. Yo quisiera, Amador, preguntarte si tenéis conocimiento, vosotros que sois el partido en el poder a nivel nacional, ¿por qué no se ha aprobado desde el Ministerio la concesión del agua a los regantes de Cancarís? Primero. Y segundo, si, como he dicho, hay una normativa de cumplir, si crees que es correcto el que la consejería se saltara esa normativa y creara una nueva zona de regadíos. Es decir, yo, sinceramente, me preocupa mucho lo que comentas. Es decir, no son 25 años. Ha habido una concesión hace ya bastantes años a una comunidad de regantes de aquí de Llín, que no ha realizado las infraestructuras por diversas cuestiones. O sea, es decir, ha habido peticiones sobre ese agua, ha habido pronunciamientos, comunicaciones a la Confederación y a la Consejería de Agricultura de un problema medioambiental que sufrían en Agramón. O sea, de una situación rápida. Pero vamos, te repito la pregunta. O sea, es decir, ¿tienes conocimiento por qué el Ministerio no ha concedido el agua ya directamente cuando lo tienen 5 o 6 meses el expediente? Pasó por Consejo de Ministros y pasó por todas las esferas que tenía que pasar del Ministerio de Agricultura, pero vamos, a una velocidad de crucero, no, de un barco de estos de supervelocidad, algo impresionante. O sea, es decir, algo que llamaba poderosamente la atención. Estaba recorrido, todo está recorrido, por supuesto. Ahora la comunidad de regantes de Cancarís seguro que van a plantear algún tipo de recurso. La legalidad
le competirá a quien le competa decir si eso no es legal y tendrá que llevarse el agua. A mí me preocuparía sinceramente que estemos muchos años sin poder seguir disfrutando de ese agua. Además tiene una fecha de caducidad que pasará apenas dentro de 15 años. Pero, no sé, pregunta, ¿incumplimos la normativa que ahora mismo regula la concesión del agua establecida por la Confederación o por qué no se ha concedido desde Madrid? O sea, a ver si tú eres capaz de arrojarnos un poco de luz de este tema. Pues a la primera pregunta que has hecho te voy a decir que no lo sé, porque el Ministerio no ha concedido el agua. Y a la segunda, hay unos informes técnicos y yo creo que lo que tú dices es una interpretación de la ley. No. Sí, como ocurre muchas veces en derecho, la interpretación de la ley hace que la... Bueno, pues si lo sabes tú ya, pues dejamos todo de hablar y ya dictas tu sentencia. Y... En mi impresión, por supuesto, por eso pero lo tengo claro que no se puede atender algo que dice la propia norma de regulación del agua de la Confederación Hidrográfica del Segura. Me dejaras hablar, te lo agradecería. Porque me has preguntado, yo te estoy intentando responder y me vuelves a interrumpir. Y yo te estoy diciendo que es una interpretación de la ley y que en ningún sitio dice que no se puedan crear, que la creación de nuevos regadíos les impida acceder a esas aguas. No es así. Sí es así, porque es una interpretación de la ley y que es totalmente legal y lícito. Y en una cosa estoy de acuerdo contigo, en que al final, por pelearnos porque se peleen por unas aguas, entre las asociaciones de regantes de nuestro propio municipio, se están desaprovechando y, como tú dices, tienen una fecha de caducidad esos aprovechamientos y al final pues siguen aprovechándose otros términos municipales de esas aguas que tenemos concedidas y que, como tú bien decías, si es que son muchos años ya lo que se tiene ese derecho de explotación y por seguramente problemas de infraestructura, de no poder hacer frente a esas infraestructuras que hay que crear para poder aprovechar el agua, pues han estado perdiendo. Y ahora que teníamos la oportunidad, pues de una manera u otra, pues a lo mejor la dejamos otra vez pasar y sería una lástima, la verdad. María Jesús. Las guerras del agua. Es increíble que nuestro municipio, teniendo la extensión que tenemos y siendo los que somos, no nos sentemos y nos pongamos de acuerdo de cómo distribuir, cómo hacer una gestión eficiente del agua. Esto pide a gritos, o sea, nuestra situación pide a gritos un plan integral, un proyecto grande, un proyecto muy grande, para evitar cosas como esta. Y incluso es que ahora mismo tenemos agua de sobra, incluso podríamos no tener esa concesión y tendríamos agua de sobra. Ayer por la tarde, cuando venía de Madrid, pues en la carretera que iba para Ramón veo y pensaba que se había salido el agua y no, era riego por manteo. Todavía se está usando riego por manteo aquí, cuando evidentemente es muchísimo más eficiente otros métodos de uso del agua, muchísimo más eficientes. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? O sea, estamos pidiendo por un lado y estamos desperdiciando por otro. Entonces, no sé, sentémonos, pongamos una mesa del agua, llamémosle Junta Central de Regantes o llamémosle X, por si a alguien no le gusta eso por razones históricas, y a partir de ahí pongamos sobre la mesa toda el agua que tenemos, y todas las necesidades de infraestructura para gestionarla, pero pensando sobre todo en una cosa, en el desarrollo de Yin, en la mayor cantidad de puestos de trabajo que pueda hacer. Lo que decía Julián es verdad. O sea, yo he estado en las fincas de Cancarís, de los alemanes, vuelvo a decir, porque eso es una factoría alemana, y ojalá convenciésemos a los alemanes para invertir en el resto del ayuntamiento y meter los puestos de trabajo que pudiésemos meter. A mí no me importa comprar el Lidl, mientras Lidl, para todo el mundo, para toda Europa, nos compre nuestros productos, que es lo que teníamos que conseguir. Directamente que salgan de aquí a precios mucho más altos de los que ahora nos vemos obligados a ceder a intermediarios, que son los que se llevan el verdadero margen. Que no se oponen, sí, efectivamente, sus redes, su infraestructura, pero si tenemos de todo, tenemos camiones que podían salir directamente, tenemos gente suficiente para poner factorías de producción, solo nos tenemos que sentar, gestionarlo bien y, sobre todo, terminar con las guerras del agua. Entonces, nosotros nos estamos pegando y los demás nos están superando en lo que hacemos, porque claro, nuestros campos siguen produciendo y nuestros campos se les va a tener que vender a alguien a muy bajo precio en comparación de lo que podríamos hacer si fuésemos mucho más eficientes. Eso es lo que a mí me fastidia. Sentémonos ya de una vez en una mesa, tanto los dueños, los propietarios de la tierra, como aquellos que estén dispuestos a invertir para el desarrollo, para invertir aquí y para hacer sistemas de distribución muchísimo más eficientes y que quede el margen en Ellín y los puestos de trabajo en Ellín.
no en ningún otro sitio de España, aquí. Y bueno, simplemente eso es lo que tengo que decir. O sea, aquí podíamos estar pegándonos. O sea, el decreto se hizo antes de las elecciones municipales. Este se ha roto antes de las segundas elecciones generales. O sea que podemos seguir así infinitamente. Y a mí me gustaría terminar con esto. O sea, terminar con esto y empezar a pensar en todos, en el conjunto. No solo en una parte, en el conjunto. Y ya está, no voy a decir nada más. No sé si sobre el asunto. Yo tengo que decir que estoy de acuerdo con algo que acaba de decir María Jesús, que es que desde luego que tenemos que acabar con esto y que tenemos que acabar con el pensar en una parte y pensar en el todo y demás. Sin embargo, tengo ciertos matices que hacer. Porque, bueno, básicamente este tema ya lo debatimos aquí, además, aquí mismo, hace unos meses. El problema que ocurre aquí es que es una muestra más de las políticas de Cospedal y del Partido Popular en general, resolver las cosas a golpe de decreto y pensando y favoreciendo en este caso, como se favoreció la especulación. ¿No se podía hacer especulación urbanística? No. Entonces empezamos con un nuevo modelo de especulación con suelo agrario. Esa calificación hecha, lo dicho, a golpe de decreto, como estamos tan acostumbrados a ver en los últimos tiempos, y como acaba de decir Julián, con unos informes y con unos trámites que ocurrieron a una velocidad meteórica, pues deja bastantes dudas abiertas. Sobre todo, lo dicho, si tenemos en cuenta que esa declaración multiplica el valor del suelo por 10, por poco que sea. Es decir... Sí, pero y la capacidad de generar puestos de trabajo por 100. O sea, que eso es lo que tenemos que decir. Sí. Claro, tú piensas directamente en que alguien va a especular, lo va a coger y lo va a vender. ¿Y por qué no piensas que hay gente que puede decir de invertir su dinero y generar muchos puestos de trabajo? Que también es eso. Claro, si pensamos simplemente que cualquier acción va a terminar en especulación, bueno, pues eso para mí son prejuicios. Yo no quiero entrar en esas cosas, pero yo que he estado allí, no sé si tú has estado allí, yo que he estado allí y he hablado con esa gente, pues yo no les veía con la intención de vender. Es más, no pueden vender. ¿Por qué? Porque tiene una inversión multimillonaria de los alemanes que le impiden vender eso. Vamos, se cortan el cuello directamente. Entonces, eso es lo que yo percibo, es lo que yo veo. Entonces, el decir que eso es especulación, sí, que esté mal hecho o que sea irregular, ahí ya no me meto. Pero el que tú digas ya que es directamente especulación, que es pasar de especulación del suelo a especulación agraria, no sé, yo creo que antes de hacer esa afirmación tenías que ir allí, bajar al terreno y hablar con esa gente. Entonces, yo creo que eso es lo que se tiene que hacer. Puede que, como dice Julián, no se haya sido muy correcto, las prisas o lo que sea. Pero a mí no me digas que es especulación directa, que tenían intenciones de vender. Al menos los que yo conozco no pueden vender. Yo creo que debo de intervenir, y no es cortar a nadie. No creo que se me haya oído hablar de especulación, ¿verdad? No, a ti no. Pero yo siempre he intentado dar argumentos técnicos, normativos, para justificar esto. Y lo que para mí siempre va a prevalecer va a ser la necesidad de atender un problema medioambiental que existe en una zona concreta de un regadío ya considerado prácticamente histórico. O sea, es decir, que es el del Valle de Agramón. O sea, es decir, a partir de ahí, como municipio, como ayuntamiento, es que lo que tenemos que sentirnos es orgullosos del mejor desarrollo de nuestras empresas, está claro. Y quien más chifle capaor, que se dice vulgarmente, o sea, es decir, que eso es así. Ahora, hay una condicionante pues importante que técnicamente, bueno, pues yo no sé qué sustento puede tener el decir que existe o preexiste unas condiciones agronómicas en unas parcelas que luego realmente no son tales, y eso es en lo que se ha basado. Digo solamente la interpretación que hago del comentario que le he oído al consejero decir para intentar justificar pues una cierta derogación de este regadío, y en ese sentido pues Pepe creo que iba por esa línea. O sea, es decir, quien conocemos la zona, María Jesús, o sea, es decir, ahí tú hablas de una empresa en concreto que para mí tiene un gran nivel, un gran potencial de desarrollo, que además ha hecho una innovación tecnológica como pocas en Ellín lo han podido hacer. Yo siempre he dicho una peculiaridad, que una empresa agrícola siempre tiene un valor patrimonial que si lo trasladas a cualquier empresa que pueda haber en el polígono, hay muy poquitas que puedan estar por encima de él, para luego tener por contra la peor ratio de beneficio económico en el desarrollo de su actividad.
pero la realidad es que hay muchos socios que, bueno, pues sus terrenos son de secano puro y duro, de terrenos baldíos, de secano puro y duro, que tienen una connotación, que hay una dispersión importante de esas parcelas y que hay que regularlo, que hay que hacerlo bien. Que yo no digo que no haya que hacerlo, que lo que estoy diciendo es que hay que sentarse y hay sierras por medio, o sea, es decir, que lo que hay que hacer es un rediseño del proyecto que se quiere hacer para desarrollar el regadío, pero para esos 2,2 y para los 4,7 y para los 9 y pico, o sea, es decir, que pueden dar al pie no 800 hectáreas, pueden dar 10.000 o 5.000 hectáreas de posibles regadíos. Y eso es lo importante, esa es la línea en la que hay que trabajar. Y para que eso se regule de alguna manera, pues se necesitan dos figuras. Una, la Junta Central de Regantes, si es que ya está creada, si es que es cuestión de ponerla en marcha. En Albacete, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, que la conozco por mi trabajo anterior, son 11 personas trabajando única y exclusivamente por el agua y por el desarrollo de los regantes de aquella comarca. 11. Hay abogados, hay ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas, hay administrativos. Es que es impresionante el nivel de trabajo y la interlocución que tienen directamente incluso con el Ministerio, con la Consejería. Y luego tiene que haber una figura patriarcal, que es la de la Consejería de Agricultura, que es quien tiene que velar por los intereses de los castellano-manchegos. O sea, es decir, para sumar el hombro para ese apoyo que tenemos que hacer, y no voy a decir en contra de la Confederación, porque creo que nosotros estamos dentro de un organigrama, que es el de la Confederación Hidrográfica, y que tenemos que ser unos amigos más, y hacerles entender que tenemos los mismos derechos aquí en Ellín, en Albacete, que generamos el 75% del agua de toda la Confederación, con el 25% del terreno, para que se nos atienda de una forma igual que a los regantes de Murcia, y no nos sentamos en esa indefensión que ahora mismo estamos viviendo. Dicho eso, pues oye, la empresa, si es que solo puedo alabar a la empresa que está en Cancariz ahora mismo funcionando, porque ha hecho un desarrollo que yo como agricultor ya me gustaría a mí pues poder hacerlo, que me da una envidia sana, pues imponente, ¿no? Pero la realidad es otra, es decir, y esto se hizo mal desde el principio, y las cosas que empiezan mal pues terminan peor, con lo cual vamos a aprender de los errores que se han cometido, y a partir de ahora que se abre un nuevo horizonte, vamos a luchar para que en el menor tiempo posible podamos disfrutar del agua lo antes posible, y además en las mejores condiciones de desarrollo que podamos tener en nuestro municipio. Yo creo que uniendo fuerzas y trabajando en ese sentido, bueno, pues en cuestión de años se podría solucionar el problema para todo nuestro campo, ¿no? Lo comentabais, ¿no? Hay agua más que suficiente para nuestros campos. Hablabas de la Confederación Hidrográfica del Segura. Hay otro asunto que, bueno, ha sido bastante comentado, sobre todo en redes sociales, y es que se han comenzado por parte de la Confederación el trámite para retirar la placa de embalse del Cenajo, por aquello de la Ley de la Memoria Histórica, una placa de junio del 63, donde, bueno, pues se nombra a Francisco Franco como, bueno, pues cuando se mandó construir esta presa, ¿no?, en el pantano. No sé, a nivel político local, ¿cómo veis estas cosas? Que se convierten, vamos a decirlo, pues oye, en una referencia en el comentario, ¿no?, del ciudadano. Yo, haciendo hilo con un comentario que he hecho antes, que es que lo que mal empieza, mal termina, pues la ley de memoria histórica empezó muy mal, una ley muy mal diseñada, muy mal redactada, y tiene estas consecuencias, pues que digamos, situaciones, yo creo que esperpénticas, porque realmente quitar esa placa, ¿qué significa? Bueno, pues se puede quitar, no pasa absolutamente nada, se quita, y al final lo que cuenta es que el pantano esté ahí y que dé el servicio que tiene que dar a los ciudadanos, a los regantes, para el abastecimiento de la población. Pero lo que decía, son situaciones que te hacen pues llevarte una sonrisa en la cara, porque no tiene sentido ninguno, la verdad. ¿Cómo lo veis? Y a ver, utilizando bueno, pues esa placa de piedra, podemos hablar, si quieres, un poco más en general, ¿no?, de estos temas que de vez en cuando pues saltan a los medios de comunicación, ¿no?, y en la ciudadanía pues se habla de ellos, pues bueno, pues por cuestiones similares que ocurren en diferentes puntos del país, ¿no?, con esta ley de la memoria histórica. A mí, personalmente, es que cada vez que he leído la placa, y he ido muchísimas veces al envase del Cenajo desde que era niño, me ha parecido incluso ofensivo.
lo que leí ahí, porque además está hecha en un tono en el que se ensalza la figura de Franco como pacificador, libertador y mano todo generosa que concedió el agua segura, ¿no? Empezando por esa parte, ¿vale? Si seguimos con las condiciones en las que se hizo la presa, pues tampoco es una cuestión de vanagloriarse, ¿no? Que, bueno... Y por otro lado, siempre parece ser que también este debate con la ley de memoria histórica es eterno, es taxativa, es una cosa bastante taxativa, y la placa, pues la verdad es que puede levantar ampollas y sensibilidades. Es decir, está además, vuelvo a repetir, sobre todo el tono en el que está hecha. Lo que acaba de decir Amador, lo de que la placa ahí está ahí y no hace daño a nadie, pues bueno, estos argumentos los hemos visto esgrimir en otras veces, en otras ocasiones. Yo no he dicho eso, yo he dicho que está igual que la pueden quitar y no pasa nada, he dicho. Sí, es una situación esperpéntica, bueno, esperpéntico puede ser el propio mensaje de la placa. Sí, también. También. ¿Sabes? Pero bueno, que argumentos parecidos, pues yo recuerdo de un caso bastante sonado en el cementerio de la Almudena de Madrid para la placa conmemorativa de los miembros de la Legión Cóndor. También el Ayuntamiento de Gallardones esgrimió argumentos parecidos y fue el propio consulado alemán el que pidió que la retiraran. Lo ha dicho. Yo ahora voy a terminar, si quieres te doy mi opinión sobre esa ley. Si has terminado, te la doy. Sí, dime tu opinión. Creo que es mala porque se ciñe a un momento histórico en concreto, que me parece bien, que se restituya los daños que se pudiera ocasionar durante un momento de la historia de España, que fue esa dictadura y esa guerra civil. Me parece bien, pero me parece que se queda corta. ¿Por qué nos ceñimos solamente a la guerra civil? ¿Por qué no nos vamos 2, 3, 4, 5, 15 siglos atrás? Porque por esas mismas razones podemos, no sé, decir que el acueducto de Segovia es una barbaridad que esté ahí levantado, porque los romanos utilizaban esclavos y seguramente para hacer el acueducto de Segovia morirían miles de esclavos. O sea, ese sí que es un argumento esperpéntico. No, mira, no. Eso es una realidad. O sea, si a mí me parece bien, si es correcto que efectivamente la dictadura es un momento histórico, para bien o para mal, seguramente para mal, que ha ocurrido y que está ahí y es la historia de España y no, o sea, por mucho que queramos no lo podemos borrar. Está ahí y fue lo que pasó. Nos guste más o nos guste menos, que seguramente nos gustará menos, porque las dictaduras pues no nos gustan a nadie, efectivamente. Pero me refiero a eso, que ceñirte a un solo momento histórico, y me parece que nace ya viciada esa ley, y solamente es eso lo que quería decir. Y efectivamente el texto de la placa, pues lo lees y te da risa, porque dices, madre mía, o sea, ¿qué está diciendo esta placa? Pero por eso te he dicho que levanta sonrisas, porque igual que está que no está, y si la quitas, pues la quitas y no pasa absolutamente nada. Permitidme un segundito, tenemos una llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por su llamada y le escuchamos atentamente. Vale, pues mire, me ha quitado lo del acueducto de Segovia, que iba a decirlo. Pero bueno, que yo lo que digo es que la historia de España es la historia de España. Lo mismo que la historia de Inglaterra, que la historia de cada país. Entonces yo no comprendo por qué quieren quitar toda la historia de España. Estoy de acuerdo en que cada cosa se hizo en momentos que no gustaron, que no eran buenos, pero bueno, es que ahí está la historia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Borrar toda la historia de España? Entonces, lo que hicieron los nazis, ¿eso es normal? Es que no comprendo muchas cosas. Entonces, ¿por qué ahora quieren quitarlo todo? Estaremos de acuerdo que una dictadura es una dictadura, que una guerra civil fue una guerra civil, que ahí se murieron personas inocentes por tener distintas ideologías de cada uno pensar de su manera, cada uno tener sus ideas políticas, como ahora mismo cada uno tiene sus ideas políticas. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos rodando y estamos en el mismo sitio. Me refiero en el mismo sitio de que entonces el que tenga unas ideas políticas vamos a cortarle el cuello. No, yo ahora mismo, por ejemplo, todos los que han robado de todos los partidos, no digo de este partido, del otro, de todos. Ya aquí no voy a política ni voy a historias, todos los partidos. Pues yo, mi opinión es que los ponía en la cárcel, pero no que estuvieran ahí, no, a pan y agua, hasta que devuelvan hasta el último céntimo. Sí, que devuelvan el último céntimo. Y después, cuando hayan devuelto todo el dinero, entonces que los pongan a limpiar montes, a limpiar los pantanos que se hicieron, que gracias a los pantanos tienen agua segura y fue buena cosa por un lado y mala por otro, de la manera que se hicieron. Y después que se pongan a limpiar y que les den 426 euros y que se arreglen porque son personas igual que las demás. Entonces ahí, ¿qué me dicen los políticos?
¿Qué me dicen los ciudadanos? ¿Qué me dice de todo el mundo? Porque yo creo que nunca ha pasado lo que está pasando ahora. Que todavía estemos sin gobierno, que todavía estemos sin nada. No lo entiendo. María Jesús, que la veo muy capacitada para todos estos temas que está hablando y todo esto, pues ya le digo que a mí ya me da igual el partido que sea, porque ya todos han metido la mano y todos han robado, porque ahora tenemos al de la coleta, como yo les digo, que su padre es terrorista, y bueno, y un largo etcétera. Eso es un resumen demasiado rápido. No, es muy rápido. Yo estoy haciendo las cosas muy rápidas, pero es que soy muy clara. Entonces, claro, todo esto, que me lo contesten. Vale. A ver por qué tienen que quitar la historia de España. Entonces, todos los libros de la historia de España, todo lo que han estudiado los niños o todo lo que estudiamos cuando hicimos nuestros estudios, nuestro bachiller, nuestra historia, todo esto vamos a borrarlo. O sea, esto se borra de la mente y es historia. A ver si se le mete a la gente en la cabeza que es historia, que nos guste más, que nos guste menos, que no nos guste nada, pero es historia. Y la historia jamás se podrá borrar. Venga. Es mi opinión. Pues lo dejamos sobre la mesa y seguimos charlando sobre ese asunto. Me gustaría que me contestasen, por favor. Venga, pues vamos a hacer una ronda. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo creo que no es historia. No es historia porque es solo una parte de la historia de la gran historia que tiene España como tal. Una cosa es lo que sucedió en la Guerra Civil, en la que, bueno, pues una divergencia de opiniones entre un bando y otro termina a tiros, que es lo peor que puede ocurrir a cualquier sociedad en cuanto al comportamiento y a la actitud humana. Pero es que eso tal vez solo somos los humanos los que somos capaces de hacer algo parecido. Lo que es tremendamente preocupante es lo que ocurrió después de la Guerra Civil, en las que se impuso un caciquismo que bueno, pues que tal vez conllevaba el que pensar de diferente forma a como estaba pensando quien gobernaba, pues tenía unas connotaciones muy negativas hasta el punto en algunos casos, bueno, pues de llegar a situaciones verdaderamente lamentables. Y que todo eso, bueno, pues fuera acompañado de la situación de la creación de diferentes símbolos franquistas que refrendaban pues una dictadura en la que no había libertad para poder expresarse como podemos hacer hoy. Es decir, lo que estamos haciendo hoy aquí, esto nos coge en tiempos de la dictadura y a más de 4 nos habían pegado 2 guantás como menos. O sea, es decir, y eso es lo que es lo negativo de esta situación que se está produciendo. Yo, sinceramente, es que creo que lo de menos es llegar, coger la placa y llevársela. Es que no sé cómo no se la ha llevado alguien antes, ¿sabes? Porque alguien que pueda tener una ideología contraria a lo que dice la placa, se va allí, se la lleva y tema resuelto. Digo, y lo digo de forma sarcástica, que si mañana desaparece no soy yo el que se la ha llevado. Pero que tal vez, pues lo que no debemos es de empezar a entrar en la vorágine de crear una dinámica, una polémica en algo que tiene poca importancia, que realmente hay que hacer cumplimiento, y en este caso Amador es que sí que es una normativa, o sea que le corresponde a los políticos de ámbito nacional cambiar esa normativa, y que ahora ha habido una ocasión también, bueno, pues para haber reconducido esa política, si tan mal estaba hecha esa norma por el Partido Popular con una mayoría absoluta, que podría haber hecho algo. No podía porque hay unas connotaciones históricas dentro de una parte de la historia de España, pues que tenían su importancia y no se pueden esconder porque son muy recientes. Yo no recuerdo haber estudiado en mi época de estudiante en el instituto pues determinados aspectos de lo que era la Guerra de España. Sí que estudié los Reyes Católicos, sí que estudié todo lo que ocurrió en el descubrimiento de América, los romanos, pero no recuerdo, a mí no me enseñaron qué es lo que realmente ocurrió en España. Yo no sabía qué bandos habían, todo lo he tenido que aprender después por mi cuenta, y eso es lo que es preocupante, que sí que se intentó esconder una parte de la historia de España para que tuviera una única orientación, y además digo, con unas represiones pues bastante grandes, bastante importantes, que son posiblemente las que han hecho que aparezca eso. Y hombre, que hayan personas muertas y enterradas en cunetas, en paredes de cementerios y en sitios, y que sus descendientes no sepan dónde están, pues eso solo ocurre en un lado, que no es justificar a un lado la acción que pueda tener o no, pero que lógicamente todos tenemos el derecho a intentar, pues bueno, haber vivido de una manera diferente. Y vuelvo a repetir, que lo gordo fue la Guerra Civil,
pero lo importante posiblemente fue lo que ocurrió después, que es lo que al final ha llevado a toda esta situación que estamos viviendo actualmente. Y bueno, yo comparto con esta señora, lo dije ya, ¿no?, lo de la goma de butano, que comparto que bueno, en aquellos momentos fueron unos, ahora pueden haber otros. Pues para mí, pensar que los pantanos se hicieron con un objetivo claro y firme de regulación de regadío, pues sí, pero el pantano del Cenago se ha llenado una o dos veces en sus 40 o 50 años de historia. No sé si se proyectó bien o no. Yo soy de un pueblo de colonización. El pueblo de colonización es una empresa que desarrolló el régimen franquista, en la que diseñó 320 y tantos pueblos a nivel nacional. Pues para mí es el primer pelotazo urbanístico que hubo en España, porque hay 320 pueblos iguales, en los que la misma fábrica de ladrillos, las mismas empresas de... O sea, es decir, que no todo es tan bonito ni tan de color de rosa como pudiese parecer. Y lógicamente, bueno, pues tenemos que ver al final que el respeto tiene que prevalecer, pero en todos los sentidos. No, nos envían un mensaje y enseguida doy la palabra al resto de nuestros invitados. Dice, para hablar de este tema hay que documentarse antes que hablar con las vísceras. Dice, si no se quiere cambiar la placa, debería complementarse con el texto: y fue construida con manos de obra esclava represaliados por el régimen golpista. A ver si así gusta más. Eso sí sería historia, mantenerla y explicarla. Yo iba a ir por ese camino. Evidentemente, estoy contigo, Julián, las leyes se hacen para cumplirlas. Si no te gusta, pues, o si crees que se pueden mejorar, pues lo propones y lo mejoras. Yo creo que la ley de memoria histórica o la memoria histórica no deberíamos perderla nunca, pero debemos sacar la memoria de verdad, no la que nos enseñaron cuando éramos pequeños en el colegio, sino sacar absolutamente todo, sacarnos la porquería fuera y verla. El simplemente quitar los símbolos está en la ley y hay que cumplirlos, pero quizá hubiese sido mejor mecanismos como el que pone el que ha aportado ahora. O sea, decir en determinados sitios que pueden ser significativos, y yo creo que este pantano es significativo, pues poner al menos una placa o al menos una explicación, un centro de interpretación para saber qué es la realidad. No olvidar que vino Franco a controlar, como dice la placa, a controlar las aguas de... Las aguas bravas. Las aguas bravas, sí, es una cosa, sino decir en qué contexto se hizo, cómo se hizo y cuánta gente murió allí. Entonces, yo creo que ese sería el escenario. Los alemanes tienen muy claro lo que pasó en su guerra, porque fue su guerra también, aunque finalmente fue la guerra de todos, porque fue una guerra mundial. Ellos mantienen como oro en paño algunos, no todos, los campos de concentración, para que no se les olvide lo que pasó. Entonces nosotros tendríamos que hacer algo parecido, para que no se nos olvide lo que pasó, mantener determinados escenarios y explicarlos muy bien. Y yo creo que el Cenajo es uno de ellos, porque digo por qué, porque está aquí. O sea, nosotros no tenemos el Valle de los Caídos ni nada parecido, sino tenemos una infraestructura que se hizo hidráulica, que se hizo no sé si con intención política, pero lo que sí que es cierto es que sirve para mantener el agua. O sea, y sin él no tendríamos, o el trasvase Tajo Segura sería un poco más complicado de hacer, ¿no? Tendríamos que hacerlo después. Y efectivamente, bueno, dices, Julián, lo de la revolución agraria con los pueblos de colonización. Yo me acuerdo que por aquella época, cuando se estaban construyendo, yo alucinaba mucho porque en la FEM, la formación del espíritu nacional, ¿os acordáis de los que tuvimos? ¿Tú no lo tuviste? Yo sé que lo tuve. Yo nací después, yo soy un jovencito yo para eso. No, pues yo sí que lo tuve. Yo tuve una formación en ciencias políticas, por decirlo de alguna manera, cuando era pequeña, pero mirando en la historia, a mí me explicaron los kibutz israelíes. O sea, a mí me explicaron y el ejemplo, bueno, pues los kibutz israelíes son una asociación anarquista totalmente. O sea, allí no hay dinero. La famosa moneda esta que se están inventando es cómo funcionan dentro de un kibutz. O sea, el kibutz es una sociedad cerrada donde entran y salen bienes, pero dentro nadie cobra un sueldo, o sea, todos trabajan para
para el... Bueno, pues eso me lo explicaron. Y eso era la justificación o la copia, no sé si buena o mala, o finalmente mala, de los pueblos de colonización. O sea, un entorno donde estaba absolutamente todo, colegio, también iglesia aquí, también hay sinagoga en los kibbutz. Entonces... ya no son tan anarquistas, entonces. No, pero su forma de gestión interna es totalmente asamblearia. O sea, no hay alcalde, por decirlo de alguna manera, en un kibbutz. Entonces, bueno, pues eso a mí posteriormente me sorprendió y entonces no lo veía y digo, pero ¿cómo que me puede estar explicando estas cosas? Pero lo que sí que es cierto, no debemos olvidar la historia, porque quien olvida la historia está condenado a repetirla. Lo iba a decir yo porque ayer esa frase, además tal cual me la comentaba un buen amigo, y además me ponía un ejemplo, ¿no? Tenemos en Ellín, por ejemplo, la Cruz de los Caídos, ¿no? En fin, la solución no es deshacerse de la Cruz de los Caídos, sino incluso darle un giro, ¿no? Y que sea por los caídos de la Guerra Civil, no olvidar la Guerra Civil, para no repetirla precisamente, ¿no? Y que sea para todos los caídos de la Guerra Civil, ¿no? Sí, yo en ese sentido creo que estamos todos de acuerdo. Sí, realmente, o sea, la etapa de la Guerra Civil y la dictadura pues será de las más negras y sobre todo porque la tenemos más reciente. Evidentemente, como yo he dicho antes, la historia no la podemos juzgar desde luego con la mente y los valores que tenemos hoy en día, porque cada época de la historia, la gente que vivió esa época tenía un pensamiento y unos valores muy diferentes a los nuestros. Eso está claro, y no podemos juzgarlos cualquier etapa de la historia con el pensamiento de una persona del siglo XXI. Pero sí que es cierto que no debemos olvidarla y que esa etapa tan negra que fue la Guerra Civil y la dictadura, lo que debemos hacer es explicarla bien y que los niños, si ven una cruz o si ven un pantano, como decía, en vez de quitar la placa, añadirle otra, como ha dicho María Jesús, y explicar qué es lo que pasó y cuál es el origen y todo el fundamento que tiene esa obra, para que los niños y no tan niños sepan por qué está ahí, sepan lo que pasó y, como bien decía, para que eso no lo vamos a repetir jamás. Y yo creo que eso es lo principal. Y por eso decía que no me gustaba en principio lo que he dicho, no me gustaba cómo había sido esa ley, porque era muy restrictivo y se ceñía a un momento muy, muy corto de la historia. Y que a lo mejor se puede mejorar y, como decía, está bien, como decía Julián, que se haga justicia y memoria de esas personas que por sus ideas en un otro bando fueron masacradas, y que se tenga conciencia y que esas personas que tienen sus familiares enterrados en una fosa común puedan recuperar sus restos. Toda esa parte está muy bien, pero yo creo que debemos mejorar esa otra parte en la que debemos hacer presente que la historia fue así y queremos conocerla para evitar que se vuelva a producir. Y desgraciadamente muchísimas de esas personas que murieron no saben ni lo que estaban defendiendo, o sea, efectivamente, que es lo más cruento de una guerra civil, ¿no? Estar en un bando y seguramente ni querían estar en ningún bando. En muchos casos les tocó por razones geográficas. Sí. Bueno, ¿cómo cerramos este tema? José Manuel se ha quedado a medio, Julián me pide la palabra también. No. También. Bueno, sí, hay una cosa que, vamos a ver, yo en ningún momento he dicho que se deba olvidar la historia, y en eso sí que estamos los tres de acuerdo, ¿vale? De hecho, yo también soy partidario de que la historia tenemos que reconocer completa, es decir, poder formarnos un juicio crítico, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que este tema no es tan pasado, que en ciertos aspectos es bastante presente, porque a día de hoy todavía sigue habiendo gente, como bien decía Julián, buscando familiares suyos. Es por eso, por lo que te he comentado antes, que lo de remontarnos a los romanos sí que sería un poco esperpéntico, ¿no? Esta parte de la historia todavía nos toca y es la que tenemos que solucionar de momento. Por supuesto, vuelvo a repetir, en ningún momento se debe olvidar la historia, pero tenemos que conocerla completa. Tenemos que conocer todos los aspectos. Venga, vamos a un asunto bastante más positivo, también parte importante de nuestro informativo, y así el resto de medios resaltan: 2 empresas adquieren 4 naves en el polígono de La Fuente, podrían generar una treintena de empleos. Un dato que se nos hacía llegar a través de una rueda de prensa, y bueno, y esto ocurre tras la publicación de ese pliego de condiciones que se publicaba para esa zona industrial. Una noticia totalmente diferente al tema que tratábamos anteriormente. Julián, no ha trascendido qué tipo de empresas son. Bueno, sí, industrial y agropecuaria, ¿no? Agroalimentaria, efectivamente. Pero no sabemos más por ahora. Bueno, es una empresa que se quiere dedicar al tema principalmente de la almendra,
y que bueno, pues va a desarrollar una actividad importante para la adquisición y acondicionamiento de ese producto que está pues, tan de moda, ¿no? en nuestra provincia, y que bueno, pues presenta un futuro, creo, interesante para los próximos 8 o 10 años, y de esa manera, bueno, pues claro, surgen iniciativas de este tipo. En cualquier caso, yo creo que lo importante es lo otro, o sea, es decir, esto es el final o el inicio del final, que será la adjudicación de las parcelas, de todas las parcelas del polígono de la Fuente, ojalá, pero que lo importante es que, bueno, pues un proyecto que llevaba parado demasiados años, por desgracia, pues se pone en marcha nuevamente y se hace una adjudicación de prácticamente el 40% de las parcelas que el ayuntamiento disponía en propiedad de ese polígono, y supone pues un aldabonazo muy interesante de pensar que de alguna manera algo se está moviendo económicamente también, para que no solo el sector agrario, sino que el industrial o agroalimentario también en este caso y demás, pues empieza a tener inquietudes de desarrollo en nuestro municipio. Y de esa manera, bueno, pues el ayuntamiento sí que ha tenido claro, el equipo de gobierno, que su intención era la de facilitar la instalación de esas empresas en nuestro municipio, y de esa manera pues se han realizado unas gestiones tendentes a, en principio, a abaratar el coste de adquisición de las parcelas, el coste que anteriormente estaba establecido, y que bueno, pues la situación real del momento actual decía que los precios no eran acordes a lo que ahora mismo había. Y por otro lado, bueno, pues se está trabajando en la dinámica de realizar unas bonificaciones en el pago de impuestos, como es el ICIO y el impuesto de bienes inmuebles, para las empresas que se instalen en nuestro municipio, y que de esa manera pues le faciliten el desarrollo de su actividad. Por lo tanto, creo que es un gran logro el que se ha conseguido desde el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, y apostaremos por seguir intentando hacer la gestión para que al final se puedan vender todas las parcelas que disponga el ayuntamiento, bueno, y los particulares que se animen también o a vender o a realizar iniciativa empresarial, que es lo que tanto demandamos y lo único que puede garantizar la generación de empleo dentro del casco urbano de Ellín. ¿Cómo recibís con el resto de grupos? Pues desde el Partido Popular nos alegramos que todo el trabajo y todo el esfuerzo que se realizó en la anterior legislatura, que fue arduo y fue costoso, porque hubo que retomar esas obras que estaban abandonadas de ese polígono, pagar toda la deuda que había pendiente, terminarla y poner en marcha todo el proceso para que se lleguemos al día de hoy y el ayuntamiento haya podido adjudicar esas parcelas, y que el polígono pues pueda empezar a tener la actividad para que fue concebida, que fue para la creación de empresas y puestos de trabajo. Por tanto, pues nos alegra que ese trabajo que empezamos en la anterior legislatura, pues en esta empieza ya sus frutos. Yo creo que lo importante aquí es que se muevan las cosas. Cuando está algo parado cuesta mucho arrancar, muchísimo. Yo creo que es más fácil, y esto puede ser un aliciente cuando otras empresas ven que alguien se está poniendo. Es lo que decía. Yo no voy a ser la primera por si acaso, pero si algo se mueve, pues dice, oye, pues parece que hay movimiento, y eso es lo que genera un movimiento continuo. Y ahora lo que tenemos que hacer entre todos es que no se pare, o sea, seguir moviéndose hacia adelante para que eso cada vez, o sea, que finalmente se llenen no solo las que son titularidad del ayuntamiento, sino todas. Sí, en este caso, bueno, hemos comentado ya varias veces, hemos hablado de los trabajos encaminados a lo que es poder dar viabilidad al polígono de la Fuente. Bueno, pues ya hemos visto los 2 primeros frutos. Esta es una noticia que solamente se puede tomar con la mayor de las alegrías. Y por supuesto, pues saber que si tenemos 2 empresas nuevas es que algún paso hemos dado en la dirección correcta, y seguir potenciando lo que se ha dicho aquí, que se vendan todas las parcelas, que vengan la mayor cantidad de empresas posible, y a ver si estas 2 primeras pues son eso, el primer pasito, y tenemos un efecto llamada para más empresas. Muy bien, pues vamos entrando ya en la recta final. Nos quedan unos minutos para llegar a las 10 de la mañana en la emisión matinal, la emisión en directo, y aquí es cuando ya pues os dejo un poquito, que nos habléis qué os preocupa, en qué estáis trabajando, qué tenéis en vuestra agenda de cara al futuro más próximo. En fin, aprovechar este tiempo
como queráis. Pues elecciones, José Aurelio, tenemos elecciones. Pero todavía no podemos pedir el voto ni nada, ¿no? Sí. ¿se puede? Se puede pedir el voto justo antes de que empiecen la campaña electoral. O sea, antes de que se empiece se puede hacer lo que sea, pero cuando se empieza ya no. Lo que pasa es que hay tanto trabajo por hacer que igual eso lo vamos a dejar para después, ¿no? Yo sí que me gustaría, por intentar aclarar también una situación que se ha producido recientemente estos días en nuestro municipio y que me ha extrañado mucho que no lo sacarais o que no haya habido alguna llamada de algún oyente, que han sido los cañonazos que hemos tenido, sin ser guerra, ¿no? Lo de los cañones que luchan contra el pedrisco en las explotaciones agrarias. Es verdad. Sí. Que por eso soy el concejal de Agricultura. Se me ha pasado, sí, es verdad. Tienes razón. Y que bueno, quisiera pues intentar, vuelvo a repetir, con la prudencia suficiente, transmitir pues un mensaje de tranquilidad a la gente. Es decir, en teoría esto es una actividad novedosa con el tema de una técnica que novedosa. Me río porque es que en 1901 ya se creó el primer Congreso Internacional de Cañones Granífugos, o sea, de cañones antigranizo. En 1901. Oh. Si alguien tiene curiosidad puede mirarlo en el Wikipedia, que va a ver hasta la fotografía, y que además tela marinera, que los cargaban con dinamita, o sea, que había artificieros que le metían dinamita a esos cañones para pegar esos cañonazos para arriba, o sea, tela marinera como se hacía, pero que no es tan novedoso, ¿no? Que es muy antiguo este sistema. Y que bueno, pues que es novedosa la técnica que se está utilizando en estos momentos por la facilidad que es de instalar un mecanismo de defensa para nuestros cultivos de estos cañones, y que bueno, pues que tiene una connotación negativa, que es la del ruido que produce. Digo esto y voy a intentar explicar muy brevemente cómo funcionan esos cañones para que la gente de alguna manera pues pueda quedar más tranquila, y bueno, pues veremos a ver cómo corregimos el aspecto de la contaminación acústica que produce, que en algunos casos llega hasta 135 o 140 decibelios, que eso, bueno, pues para vosotros que trabajáis aquí en la radio sabéis perfectamente lo que es, ¿no? Los cañones lo único que hacen es que tienen un sistema de radar que está en prealerta, dijéramos, constantemente, para que cuando hay una tormenta con posibilidad de formación de granizo, se analizan a través de satélite esas nubes, y cuando miden la temperatura de la nube, pues bueno, tiene dos círculos a 30 y a 20 kilómetros de donde está el cañón instalado, que cuando pasa la nube, la tormenta que pudiera venir, el círculo de los 30 kilómetros, pues pone en preaviso a la estación de detonación, y lo que hace es empezar a calentar motores, y cuando sobrepasa la nube los 20 kilómetros, pues empieza a pegar cañonazos. Empieza a pegar cañonazos con un intervalo de entre 8 y 10 segundos, con la intención de que las ondas sónicas que produce cada 8 o 10 segundos hacen que no se fije o que no se condense el hielo sobre la partícula de polvo que necesariamente tiene que haber en el aire para que se pueda formar una piedra de granizo como conocemos. Si cogemos piedras de granizo y la echamos a un tarro, siempre veremos que hay agua, y en el suelo, en el fondo, pues hay un montoncillo de barro. Ese barro son las partículas sobre las que se ha fijado el granizo. Si la gente que tiene ese mecanismo de defensa hace eso, que es la forma de luchar, ahí no hay ninguna actividad ilegal, en la que además ha tenido que tener unas licencias de instalación, unos permisos de la Confederación Hidrográfica, curiosamente, que les autoriza a ponerlos. Otra cosa es que pudieran añadir o que el mecanismo de defensa contra el granizo pues fuese la emisión de partículas de yoduro de plata, que esos son pues núcleos de concentración para hacer que, en puesto de haber una piedra de granizo muy gorda, hayan muchas muy pequeñas, con lo cual el daño que se produciría sería mucho menor. Eso está prohibido totalmente desde hace muchos años, y eso, bueno, pues constantemente vemos que se han detectado cohetes antigranizo en determinadas localidades, y que los artificieros han ido a desactivarlos. Eso está en desuso, o debería estar en desuso desde hace mucho tiempo, y hace que, bueno, pues que el sistema se haya modificado, y la forma de lucha sean las ondas sónicas. Quiero decir que en el municipio tenemos 3 cañones de ese tipo de momento instalados. Digo de momento porque es algo que está legal de alguna manera, está regulada hasta la propia seguridad social de las personas que trabajan con ese mecanismo, que al ser una actividad peligrosa tiene pues unos ratios de cotización muchísimo más altos que los de un trabajador normal.
y que bueno, pues que en este caso se está haciendo un seguimiento, una evaluación ambiental también de la repercusión que puede tener el ruido, sobre todo de esos cañonazos con el medio ambiente que les rodea, y que, bueno, pues en principio se está a expensas del resultado final que se hará en breve también. En cualquier caso, estas máquinas solo se van a poner en marcha cuando hayan tormentas de granizo, y no suele ser todos los días del año, suelen ser 4 días. El problema es lo mismo que decíamos al principio con la brujera. Los vientos dominantes harán que se oigan más o menos el cañonazo, y la verdad es que es una sensación de un bombardeo, o sea, una detonación muy... ¿Cuántos muy cañones hay situados? Hay tres. ¿En qué zona? Funcionando más o menos? en el río, en el margen del río. Los ríos habitualmente son la zona donde más probabilidades suelen haber siempre de precipitaciones de granizo. Por la corriente de agua tienen tendencia las nubes a correr sobre sus cauces, y como decía, ya que se instalan cerca del río y que teóricamente tienen una tendencia a afectar de alguna manera hacia las nubes, bueno, pues el permiso le compete a la Confederación Hidrográfica del Segura, pero es que también hay informes de la Agencia Estatal de Meteorología que dice que no afectan ni a la cantidad de precipitación ni a la modificación de la trayectoria de las nubes. Yo, desde luego, es algo que es nuevo aquí, que no sabemos si va a afectar a futuro o no. La concesión de la Confederación la tienen para 1 año, prorrogable para otro más y otro, hasta 3 o 4, para ver cómo evoluciona. Y, bueno, lo único que sí que hay es, en cuanto a esas medidas de evaluación de impacto ambiental, es que, de alguna manera, tal vez se pueda ver o estudiar la posibilidad de que se les pongan pantallas acústicas para que el sonido no trascienda de forma horizontal, sino que se proyecte en vertical, que es lo que debe de hacer realmente. Esas ondas sónicas suben hasta 11 kilómetros de altura. O sea, es decir, yo creo que con eso se puede hacer uno conciencia de la deflagración que eso pega. Y es gas acetileno, gas propano, que se llena una trompeta, es una chimenea con forma de trompeta que se llena, y cuando está llena pues se le arrima un mechero, y claro, la explosión que genera es el ruido que transmite la onda sónica, que es la que hay. Por lo tanto, pues pedir las disculpas por el ruido que puedan producir, y aunque no sea una cosa nuestra, yo pues particularmente no sé qué efectividad puede tener de verdad un cañón, porque cuando una nube de granizo viene fuerte, rápida, veloz, no le va a dar tiempo a eliminar la posibilidad de granizo. Pero bueno, es un mecanismo de defensa que los agricultores en este caso están empezando a utilizar, y que habrá que ver cuáles son los resultados finales, pero que no tiene ninguna connotación perjudicial para la salud, salvo la acústica, y creo que eso es algo que se tiene que regular de alguna manera, y es fácil hacerlo con la puesta de esas pantallas acústicas que eliminarían el ruido, como sucede en las autovías, por ejemplo. Vaya, lo que hemos aprendido esta mañana. En ningún caso, como te veo que afectaría la cantidad de precipitación, sino la formación de la piedra, del granizo. No haría piedras de granizo. Se dice que lo máximo que caería sería aguanieve. Ya sería curioso que en julio cayera aguanieve, ¿no? Pero lo que hace... Aunque en ningún caso dejaría de llover, sino que lo que no caería sería piedra. Eso es lo que dice la EMET. Yo no lo puedo decir, porque evidentemente tendré que verlo en el futuro. Pero quiero recordar que en 1901 se hizo el primer Congreso Internacional de Cañones Granífugos. En México es una de las zonas donde este tipo de lucha antigranizo se está utilizando muy fuertemente. Pero bueno, también hay otros sistemas antigranizo, que son la protección con mallas en las explotaciones agrícolas, que se está utilizando también. Cancarís pues tienen instaladas ese tipo de infraestructuras, que esas pues sí que hacen que realmente no llegue el granizo a las plantas, y por lo tanto tengan la mejor seguridad posible. Muy bien, ¿algún asunto más que queráis resaltar ya para ir finalizando? Yo sí que quería, mandar desde aquí un recuerdo a las familias de Alberto García Rubio, concejal de Izquierda Unida de Socorro. Nos sumamos también. Sí, nos sumamos todos, evidentemente. Y bueno, pues lo dicho, mandar desde aquí el pésame y mis más fuertes ánimos para su familia. Una persona importante en Izquierda Unida. En efecto. Y muy querida, además. Bueno, yo no querría cerrar sin decir que hoy, 17 de mayo, es el Día Internacional contra la Homofobia. Es importante que sepamos que existen muchos delitos de odio, que muchas veces se tapan, pero en otras veces pues son tan evidentes que no se pueden tapar. Este domingo, cuando estaba en Galicia, el domingo por la noche, me dijeron que en la línea de Concepción a una chiquilla de 14 años
la había golpeado hasta prácticamente matarla otra de 17. Es terrible, la tuvieron que arrancar como si fuese una bicha encima, como si se le hubiese tirado un... Entonces, esos son delitos de odio y eso hay que acabar con ellos, porque los prejuicios es algo que lastra nuestras sociedades. O sea, no podemos vivir con prejuicios, no seremos una sociedad libre hasta que no arranquemos los prejuicios de nuestros corazones. Entonces, bueno, hoy es el Día Internacional, se están haciendo algunas charlas y algunas cosas, no aquí en otros sitios, pero en las redes sociales, la mayoría de los grupos políticos llevamos este anagrama y en muchos casos, como en mi perfil en Twitter, en Facebook, pues ya he cambiado para, en este caso es apoyo directamente a Fundación Daniela, es una fundación que lucha por los niños. Y bueno, pues simplemente decir eso. Lo más lamentable de todo es las edades, precisamente, de las niñas. 14 años la que sufrió la agresión, pero es que hace 5 meses había sufrido otra por la misma persona. Y esta vez casi la mata. Vaya. Y es otra niña, o sea, otra adolescente, en este caso 17 años, o sea, justo en el límite de... Bueno, niña. Sí, no es. 17 años ya no es. Ya se sabe muy bien lo que se está haciendo. Amador, ¿alguna cuestión ya para despedirnos? No, sumarme a lo que han dicho ellos, al pésame al concejal de Izquierda Unida, que la fatalidad ha querido cebarse con él. Sumarnos a ese pésame, a su familia y a las palabras que ha dicho María Jesús también, que es intolerable que sucedan casos así y sobre todo ya que vivimos las edades en las que se producen esas agresiones tan jóvenes, y ahí creo que todos tenemos algo que hacer con la educación de los jóvenes para que estos comportamientos dejen de producirse. Muy bien, pues hasta aquí llegamos hoy en los desayunos de Solo Radio. Como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa y hasta el martes que viene. Será un placer. Gracias, Aurelio, con nosotros. Muchas gracias. Y también, por supuesto, a todos ustedes. Gracias por su participación o gracias también por prestarnos sus oídos en la edición correspondiente al 17 de mayo de 2016. Los desayunos llegan hasta este momento, pero por supuesto nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos innecesarios de caídas y ponte una ducha extra plana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación Baño 2016. Ahora tienes la oportunidad de incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática y mampara con cristales antigotas y todo el material necesario con la mínima obra y, como siempre, a los mejores precios. Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y calle Hilario Tomás sin número, detrás del Lidl. Teléfono 967 30 55 54. Ellín. Y para que estéis informados de todo lo relacionado con Ellín y su comarca, Nudis te ofrece de lunes a viernes el programa Los Desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.